Se habla muchísimo en la historia de Poncio Pilatos, nada menos y nada más. Sabemos tanto de él porque está hasta en el credo oficial del cristianismo y al mismo tiempo no sabemos nada. Pero en esta salida de Calamares en su tinta vamos a hablar de una arqueóloga italiana, María Teresa Fortuna, que en 1961 descubrió una piedra en la que está inscrito el nombre de Poncio Pilatos como prefecto y gobernador de la Judea entre el año 26 y el año 36 de nuestra era. De eso vamos a hablar en esta salida. No se vayan. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Hoy le quiero hacer un homenaje a una de las ciencias más bellas que pueda haber, la arqueología. Y le quiero hacer un homenaje a una heroína de la arqueología que es muy poco conocida, María Teresa Fortuna Canivet, una italiana que nació en 1927 y murió en 1982. Fue deportista, muy curiosa, muy brillante, pero sobre todo una experta en el mundo clásico, en el mundo griego y latino, que se dedica a ese oficio de ir al acecho de las huellas, del rastro de ese mundo material que va acompañando la historia, que nos va dejando un testimonio tangible del pasado. Esta arqueóloga, María Teresa Fortuna, y su apellido es casi una paradoja también muy triste, porque en muchos momentos de su vida fue todo lo contrario. Y sin embargo, nunca perdió el ímpetu y nunca perdió la pasión por esa profesión suya que en realidad era una vocación y un destino. Esta arqueóloga, María Teresa Fortuna, fue la artífice de uno de los hallazgos, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia y del siglo XX. Un descubrimiento arqueológico que tiene que ver con un personajón, con uno de los nombres estelares y menos conocidos en cuanto a su biografía de la historia cristiana, de la historia del mundo. Lo cierto es que la arqueología, pues es eso que les digo, una especie de compañera infalible, aunque fragmentaria, de la historia, del relato y el conocimiento del pasado. Siempre menciono aquí esa frase de Benedetto Croce, ya me estoy volviendo insistente y obsesivo, según la cual toda historia es siempre historia del tiempo presente. Así nos remontemos siglos y milenios en el río del tiempo, siempre estamos escribiendo desde nuestra circunstancia, estamos escribiendo desde nuestro mundo y desde nuestra época para tratar de entenderlos mejor. Y la lumbre que más nos sirve en ese intento tantas veces vano y siempre incompleto, pues es la del pasado. La oscuridad del pasado, cuando la vamos develando, nos va regalando esa especie de tenue luz que nos permite adentrarnos en nuestro propio mundo para entenderlo un poco mejor. Y sin embargo, el relato del pasado, que se inspira en los documentos, que se inspira en toda clase de fuentes, siempre es una construcción de alguna manera literaria o por lo menos narrativa, porque la historia se hace con palabras.
vamos tratando de exhumar, vamos tratando de convocar la memoria a partir de una narración que está hecha con las mismas palabras con las que compramos la leche y los huevos todos los días en la tienda de la esquina. De suerte que ese relato de la historia pues depende mucho de lo que conozcamos de verdad de ese mundo que estamos tratando de evocar. Y eso no es nada fácil, porque claro, cuanto más tiempo ha pasado, es más difícil adentrarnos en ese mundo de ayer del que hablaba Stefan Zweig en sus memorias. La modernidad, entre otras cosas, es una especie de máquina desbordada de documentos cada vez más copiosos y certeros sobre lo que fue ocurriendo. Si nos vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, si nos vamos a hablar del siglo XIX, es muy probable que tengamos, no sé si fuentes de sobra, pero sí las suficientes para una reconstrucción, hasta cierto punto, una reinvención de esas épocas, pues mucho más precisa y detallada. Tenemos fotos, tenemos memorias, tenemos diarios, tenemos periódicos, tenemos la hemeroteca, tenemos hasta videos, tenemos el registro auditivo de los personajes de la historia. Yo decía alguna vez aquí que el video y el audio hacen que nuestra conexión con el pasado sea mucho más vívida porque sentimos que esos personajes pues son más parecidos a nosotros que aquellos a los que vemos en las estatuas o en unos cuadros que en muchos momentos pues parecen más distantes y lejanos. Pero en cualquier caso, la modernidad es un torrente de documentos y fuentes históricos. En cambio, la historia un poco más antigua se va volviendo más oscura y vacilante. Y así vamos llegando hasta la antigüedad más remota. Y claro, tenemos también documentos y tablillas y papiros cuando pensamos en las civilizaciones de la Mesopotamia o cuando pensamos en la civilización del Egipto faraónico o cuando pensamos en la civilización china antigua. Ahí hay una serie de documentos que sin embargo se iluminan gracias a esa ciencia prodigiosa de novela, porque la vida de sus artífices y protagonistas es siempre una aventura. Ahí nos servimos de la generosa y aleccionadora compañía de la arqueología. La arqueología, como su nombre lo indica, es la ciencia del pasado. ¿Qué es la diferencia de la historia? Que es más o menos lo mismo. Pues la diferencia, sobre todo, el hecho de que los arqueólogos van detrás de los trazos materiales de ese pasado que se reconstruye allí a partir de sus objetos que empiezan a hablar, como aquel que frota la famosa lámpara del genio, la lámpara de Aladino. Pues eso hacen los arqueólogos y nos van adentrando en un mundo hecho de cosas, de edificios, de templos, de utensilios para comer, la vida higiénica de quienes iban al baño en la Roma del siglo I antes o después de Cristo. Y entonces los arqueólogos primero se encargan de determinar qué tan antiguos son esos objetos, qué tan auténticos, qué tan originales, qué tan verdaderos, porque no siempre lo uno coincide con lo otro. Y luego, pues ya viene un ejercicio para compaginar ese conocimiento que está allí en el mundo material y en los objetos,
y en el que la ciencia química y la ciencia biológica pues sirven mucho para establecer eso, las fechas, los periodos. Entonces luego vamos compaginando ese conocimiento que nos regala la arqueología con lo que podemos ir reconstruyendo desde la historia. La arqueología pues tiene todos estos antecedentes que les digo. Uno podría sugerir que siempre ha habido un cierto ejercicio arqueológico. En todas las épocas y en todas las civilizaciones ha habido un intento por conocer el pasado a partir de sus objetos y de sus testimonios físicos y materiales. Pero luego la arqueología pues ha ido evolucionando como ciencia, con sus métodos, con sus teorías, con sus grandes discusiones, y eso tiene mucho que ver con la modernidad, ese concepto del que tanto hablamos, que tanto invocamos, lo hacemos a veces demasiado, y por eso se va borrando el sentido real de esa palabra, que significa mucho y a veces también no significa nada porque hemos abusado de ella. Pero si la modernidad es un momento de la historia que empieza en el siglo XV y en el siglo XVI, pues hay que pensar que allí viene un proceso también de definición de una cantidad de saberes que se van volviendo cada vez más científicos porque van acogiendo unos métodos que alejan a esos saberes un poco de la especulación, de la superstición, porque yo no estoy de acuerdo con esa idea tan recurrente de que antes de la modernidad no había ciencia. Por supuesto que la había, y también era una ciencia organizada, racional, metódica. Lo que pasa es que en la modernidad ese hecho, como la condición más rigurosa de la ciencia, pues se va volviendo evidente. Cuando pensamos en la arqueología, por ejemplo, en la Edad Media, la gran pasión era el hallazgo de las reliquias de los santos, que era pues uno de los grandes asideros de la fe de los creyentes, de los cristianos. Y como se dan los grandes peregrinajes a Tierra Santa y a una cantidad de sitios que van asentando la devoción de los fieles, pues también se crea un mercado, a veces lícito, pero por lo general ilícito, de una cantidad de reliquias de esos santos que eran consagrados, que eran sublimados en los grandes sitios de peregrinaje de las masas del cristianismo desde el siglo XI, desde el siglo XII, y entonces empiezan a ver ustedes que aparecen pues las reliquias más antiguas y remotas de los grandes personajes de la historia sagrada, por lo general, y aquí lo digo en secreto, que no salga de estas cuatro paredes, por lo general, pues eran reliquias falsas. Eran un hueso que encontraba alguno de estos peregrinos y que luego iba y lo vendía como si fuera el de alguno de esos héroes del primer cristianismo, esos mártires que habían sido lapidados, que habían sido quemados, que habían sido crucificados. Y entonces la iglesia, que sabía que ese era un gran negocio desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político para consolidar su poder, la iglesia bendecía esas reliquias, las ponía en los santuarios, las ponía en los templos, que eso promovía ese turismo supersticioso del mundo bajo medieval para que hubiera unas turbas, unas romerías, el viaje a Roma, pero no solo a Roma de los creyentes que iban a tocar y a dar testimonio de su fe en esa conexión material con la historia y el pasado, que es algo de verdad impresionante.
Sentimos que el pasado es verdadero cuando lo vemos en sus objetos, cuando se nos aparece allí y es como si fuera una irrupción de esa época que nos muestra que sí es verdad, que no es solo un relato, una invención. Pero como les digo, ya en el mundo moderno, con el Renacimiento, con lo que va ocurriendo también con el proceso filológico y de la ciencia bíblica de la Reforma Protestante, con los viajes ultramarinos de las grandes potencias europeas, por favor, con esas travesías ya mucho más lejanas que además permiten descubrir nuevas civilizaciones y redescubrir otras que empiezan a ser ocupadas por el poder de la civilización cristiana a partir de ese momento y también por una serie de nuevos conocimientos que vienen del mundo bizantino, que vienen de otras partes. Sobre todo la caída del mundo bizantino pues fue determinante para que en Europa se hiciera un redescubrimiento intenso y profundo de la antigüedad griega que estaba allí preservada de manera celosísima en Constantinopla y en todas las grandes ciudades del Imperio Romano de Oriente, y cuando ese imperio pues cae en manos de los turcos otomanos, viene como una gran estampida de sus sabios, que eran muchísimos, que además llevan consigo sus bibliotecas, sus reliquias. Entonces, a partir del siglo XV y el siglo XVI, hay como un crecimiento exponencial de la pasión arqueológica, que se va definiendo ya como una ciencia, sobre todo a finales del siglo XVII, y en un siglo de esplendor de la cultura, de la literatura, del pensamiento político y sobre todo científico, que es el siglo XVIII, no en vano llamado el siglo de las luces, el siglo de la enciclopedia, el siglo del doctor Johnson, el siglo de grandes viajeros como el capitán Cook, pero también el siglo en el que se desentierran una cantidad de civilizaciones que parecían muertas y que muchos creían que pertenecían solo a la ficción. Por ejemplo, a principios del siglo XVIII, en la década de los 30, en el sur de Italia se da el gran descubrimiento de Pompeya y Herculano. Dos ciudades pues que pertenecieron a la civilización de la Italia antigua y que fueron sepultadas, entre otras, por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Ese volcán que arrasa con todo y que deja ahí en las entrañas de la tierra un mundo que permanece intacto, como lo dije yo una vez aquí, congelado por el fuego. Esa es la gran paradoja, y es que tanto en Pompeya como en Herculano y en otras poblaciones aledañas, la erupción del Vesubio hizo que un mundo entero quedara allí enterrado sobre capas y capas de ese magma piroclástico, de esa especie de amasijo de toda clase de elementos que eran tantos que constituyeron pues una torre entera que se fue petrificando, y ahí quedaron congelados, atrapados en el tiempo, todos los que estaban huyendo de su tragedia cuando la erupción del Vesubio. Ese mundo que hoy nos sigue maravillando y del que todavía se hacen grandes hallazgos arqueológicos, pues fue redescubierto en la década de los 30 del siglo XVIII. Y entonces empieza también una gran pasión por la antigüedad griega y latina, o no es que empiece, pero se reaviva esa obsesión de las élites en Europa por tener estatuas, por tener fragmentos del mundo griego, del mundo romano,
Y entonces era un negocio, pero también era un negocio, una industria que necesitaba de un conocimiento científico que se fue depurando a finales del siglo XVIII, entre otras, es la expedición napoleónica a Egipto. Y ahí también hay una nueva oleada arqueológica con una cantidad de descubrimientos que son el resultado, eso sí, del expolio y el saqueo de esos territorios que habían sido el asiento, el lugar de aparición de unas civilizaciones que solo existían ahora en sus testimonios monumentales, en sus testimonios arqueológicos. Y luego viene el siglo XIX, que es una especie de novela y aventura de la arqueología, con el descubrimiento o el redescubrimiento de las catacumbas cristianas en la Italia de los años 40 y 50 del siglo XIX, con los descubrimientos del señor Heinrich Schliemann, siempre tan polémico y tan cuestionable, pero también con una vida de novela. En Troya y en el mundo griego, los descubrimientos de Evans, los hallazgos que tienen que ver con los jeroglíficos, que tienen que ver con las lenguas más antiguas, que tienen que ver con la lengua de los fenicios, la clasificación de las familias lingüísticas, el esplendor de la filología y de la gramática histórica, en fin. Y entonces entramos al siglo XX, que también empieza con grandes descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, el hallazgo del busto de la Nefertiti ahí en Egipto. Esto es en 1911 o en 1913, si mi memoria no me falla, y me está fallando porque no recuerdo exactamente la fecha. Pero entonces en el siglo XX ya la arqueología es una ciencia que tiene mayoría de edad y se hacen cada vez más descubrimientos y hallazgos, y además de forma cada vez más rigurosa, en los que participan las academias, las universidades y grandes maestros que se dedican a ese oficio silencioso, abnegado, en el que un solo arqueólogo o a una sola arqueóloga pueden dedicar, como en este caso, su vida entera a un solo descubrimiento. Y muchas veces el premio no es el más feliz. Hay arqueólogos que dedican la vida entera a buscar el santo grial y no encuentran nada. También la arqueología tiene una compensación para ese destino muchas veces amargo y de frustración, y es lo que los ingleses llaman la serendipia. Es decir, cuando uno busca una cosa y encuentra otras mejores. Fue un poco lo que le pasó a María Teresa Fortuna en 1961. Ella llegó a la costa mediterránea de Israel a principios de ese año, tal vez en marzo, a finales de marzo de 1961, llega esta arqueóloga joven y novata de más o menos 30 años, 26 o 27 años, que había sido invitada por uno de sus profesores en Italia. Ella había estudiado en la Universidad de Padova letras, se había dedicado a la literatura antigua y luego había descubierto la pasión arqueológica. Ella era de esa región del Véneto, de una ciudad que se llama Vicenza, y entonces había ido a estudiar a Padova, y varios de sus profesores detectaron un talento allí y una especie de intuición que hizo que la vincularan muy rápido en muchos proyectos arqueológicos en Italia. Los italianos pues tienen también un vínculo raizal con la arqueología porque viven en un país que es un tesoro, que es una mina del pasado, en la que todo está ya descubierto, pero en la que siguen apareciendo y apareciendo nuevas cosas.
De manera que el conocimiento que los italianos tienen de ese pasado, que de todas maneras es el suyo y que ellos además han querido vincular con su identidad nacional, pues que es una construcción realmente reciente, como todos los fenómenos de las identidades nacionales en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo del nacionalismo. E Italia pues fue una nación tardía, aunque tenía ese sentido del patriotismo tan arraigado, y ahí entonces se trata de establecer un vínculo entre la Italia moderna, la nación italiana, y ese pasado glorioso que la habita y la define en todos esos prodigios que uno va encontrando a su paso cuando camina por todas esas ciudades, y ahí están esos templos griegos y romanos y esas iglesias medievales, etc. Entonces los italianos tenían un gran prestigio en el mundo de la arqueología en los años 50, en los años 60 también, porque en el Vaticano se habían creado unos institutos para promover el saber arqueológico. Y lo cierto es que María Teresa Fortuna acaba en Israel, en la costa entre Tel Aviv y Haifa, investigando en el teatro de ruido de una ciudad que se llamaba, y que se llama porque existe la ciudad moderna y contemporánea que está un poco a las afueras del viejo enclave, del viejo emplazamiento romano que se llama Cesarea Marítima. Una ciudad que fundó allí un rey que conocemos mucho por el Nuevo Testamento, llamado Herodes el Grande. Ese rey era el hijo de un personaje que venía del mundo de la periferia idumea con respecto a la cultura judía enraizada en el templo y en Jerusalén y en la Judea propiamente dicha, que, aquí entre paréntesis, pues era el enclave histórico de los judíos y del judaísmo. Esa religión que es también una cultura y que constituye también una identidad, no sé si decir nacional, por el anacronismo de lo que estaba diciendo ahora. Si pensamos en las naciones, pues estamos hablando de algo que surge sobre todo en el siglo XIX, pero digamos que el judaísmo, como lo hemos visto muchas veces aquí, es una identidad religiosa, es una identidad cultural muy fuerte y es una identidad nacional en medio de la diáspora y la dispersión. Lo cierto es que el enclave geográfico del judaísmo pues era el Medio Oriente, la tierra de Canaán, la tierra prometida, y ahí estuvieron con todos sus ires y venires los judíos hasta que van al famoso cautiverio de Babilonia en el siglo VI a.C. y luego, gracias a los persas, lo hemos visto varias veces aquí, regresan a su tierra, reconstruyen el templo y entonces ahí los judíos van a construir una nueva identidad política también que va evolucionando hasta que desde el año 164 antes de Cristo empieza a existir una identidad política judía con un estado, con un reino que está rodeado por una cantidad de poderes que lo desprecian o que lo quieren conquistar o con los que termina transando su legitimidad y su estabilidad, que es lo que hicieron unos señores que se llaman los macabeos, que lograron levantarse e insubordinarse contra el poder griego de unos señores que estaban ahí, que eran los Seleucidas, herederos del poder de Alejandro Magno en Siria y en lo que hoy llamamos Palestina, y entonces los judíos constituyen ahí un estado propio, y ese estado va a construir una concepción política monárquica a partir de los descendientes de los macabeos, que se van a llamar los asmoneos. Eso aparece un poco en algunos libros no del todo aceptados del Antiguo Testamento, o lo que llamamos el Antiguo Testamento, y también mucho, por supuesto, en lo que llamamos el Nuevo Testamento.
Lo cierto es que existía un reino judío desde el año 164 a.C. y quienes gobernaban allí, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista religioso, que era el más importante, eran los descendientes de los macabeos, que ahora se llaman los asmoneos. Ha habido ahí un cambio de denominación muy caprichoso y posterior, y los asmoneos logran incluso ampliar, ensanchar los alcances territoriales de ese estado judío, que va a desaparecer cuando los romanos lo arrasen entre el año 68 y el año 135 ya después de Cristo, en unas guerras feroces que hubo allí. Pero desde el año 164 antes de Cristo hay un estado judío y ese estado se va expandiendo, y en su expansión pues entra también la Idumea y una familia de idumeos, que era la de un personaje que se llamaba Antípatros, termina enquistado en el poder y en la corte de ese reino de Judea de los asmoneos, y entonces ahí es que viene, o ahí es cuando viene, para no incurrir en el qué galicado que siempre nos está tendiendo sus trampas, ahí es cuando aparece la familia de Herodes. Herodes termina quedándose con el poder de Idumea, pero también con el poder de Judea. Finalmente, los romanos, ya en toda esa construcción del Imperio Romano, le dan a él el espaldarazo para que se vuelva el rey de los judíos, llamado Herodes el Grande. Eso lo va a hacer primero Julio César, también lo va a hacer Marco Antonio, y después Octavio, que dice: este es nuestro títere, este es nuestro aliado ahí en Judea, que es un reino tributario. Y entonces, obviamente, Herodes quería congraciarse con los romanos, y uno de los gestos recurrentes para lograr ese propósito era exaltar la religión de los romanos, que obviamente ahí en el mundo judío provocaba siempre muchas tensiones y conflictos, porque había un sentimiento religioso en torno al judaísmo, que es la esencia de esa identidad, su Dios y su revelación monoteísta, y sus prácticas culturales que eran las que determinaban pues toda la vida legal y política de ese reino de la Judea. Entonces a la población judía le caía muy mal el intento de Herodes por congraciarse con los romanos, tratando de glorificar muchas veces sus dioses y su discurso religioso. En ese momento, en el mundo judío, ya se dan unas sectas que justamente aparecen allí para reivindicar la idea más pura de su sentimiento religioso. Entonces han aparecido un poco desde antes los fariseos, los saduceos, unos místicos que son los esenios, pero también están unos personajes que se llaman los célotas y los sicarios, que usaban esas picas, esas sicas, que es un nombre que todavía conservamos, para tratar de reivindicar la autonomía judía frente a la dominación romana. Y a Herodes no le importaba eso, porque él quería estar bien con el imperio. El imperio se había creado en el año 27 antes de Cristo, cuando Octavio fue proclamado príncipe, y ahí empieza de verdad el imperio romano. Y entonces Herodes, que es socio de Octavio, le consagra una cantidad de templos y monumentos, también porque se había ido engendrando una especie de religión imperial en Roma, una especie de deificación de los emperadores, sobre todo el culto divino y religioso del emperador Octavio. Entonces, ahí se hizo, en la costa mediterránea, esta ciudad nombrada por Octavio, que había recibido también el nombre de su tío abuelo y padre adoptivo Julio César. Entonces, en Cesarea Marítima había una cantidad de monumentos religiosos, civiles, todos vinculados con la cultura romana. Y fue un enclave muy importante que todavía hoy se investiga desde el punto de vista arqueológico, por lo que nos puede revelar. Lo cierto es que Herodes muere en el año 4
antes de Cristo, y hay una sucesión a partir de sus descendientes, de sus hijos, pero también los romanos se dan cuenta de que ya sin esa figura tan fuerte, lo que corresponde es que ellos se tomen de lleno y de manera abierta el poder allí, algo que va a ocurrir en el año 6 después de Cristo, cuando Roma detecta que hay como una especie de movimiento levantisco en el mundo judío, y entonces Roma se toma el reino de Judea y lo vuelve ahora una provincia. Había una diferencia legal, sutil, pero la había. Y entonces la provincia de Judea ahora depende de la gobernación de Siria y ya no es un reino tributario, aunque los romanos le dan una concesión a la familia de Herodes y a algunos de sus hijos les dan ahí unos puestos más ornamentales que otras cosas. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Herodes Antipas, que va a ser nombrado tetrarca de la Galilea, que es el personaje bajo cuyo gobierno en Galilea pues va a ser crucificado Jesús de Nazaret. ¿Cuándo? No lo sabemos muy bien. Quizás en el año 30, en el año 31, de pronto en el año 33. Las fechas son difíciles de establecer porque las fuentes sobre ese momento, que es quizás el más importante de la historia, pues son muy exiguas. Hay incluso una discusión en la que no vamos a entrar aquí sobre la existencia o no de Cristo. Pero el consenso de los expertos y de los investigadores es que sí hubo un personaje histórico que nace quizás en el año 6 antes de Cristo. Fíjense ustedes la paradoja, que se llama Jesús, que nace en Belén o en Nazaret, en la Galilea, y que va a protagonizar un movimiento mesiánico como los hubo muchísimos en esa época, a veces movimientos mesiánicos con una inspiración religiosa y apocalíptica, y a veces movimientos mesiánicos con una inspiración política y redentista, independentista con respecto a la dominación romana. Pero las fuentes pues no son tantas. ¿Qué tenemos? Los evangelios oficiales, que son 4 evangelios canónicos, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Otros evangelios no oficiales que no están en el canon de la Biblia y del Nuevo Testamento y de lo que la Iglesia dice que es un texto de inspiración sagrada, y ahí verán ustedes cómo asumen esa idea, si la consideran válida o no. Esa es una discusión muy importante, pero es otra. Lo cierto es que las fuentes históricas son los evangelios, que aunque son un texto religioso, pues tienen detrás de sí un referente histórico. Sí, los evangelios se escriben varias décadas después de los acontecimientos que narran. Entonces uno tiene que compaginar esos textos con otros que no son tantos. Está sobre todo la historia de las guerras judías y de las antigüedades judías de un personaje que se llama Flavio Josefo, que es un judío que luego va a unirse a los romanos. Y está un texto también de un gran filósofo griego que se llama Filón de Alejandría. Y luego hay unos pocos testimonios, pero poquísimos testimonios arqueológicos. Entonces ahí vamos reconstruyendo ese momento que digo, es el más importante quizás de la historia de la humanidad, porque la parte en dos, y sin embargo las fuentes pues son muy escasas, son muy exiguas, pero ahí además está claro todo ese vector narrativo de la vida de Jesús, sobre el cual sabemos muy poco entre su nacimiento y su aparición pública a los 30 años, cuando lo bautiza Juan el Bautista y cuando él empieza a predicar y vienen los discípulos y viene el surgimiento del cristianismo, y el cristianismo se enfrenta contra los dueños del poder religioso ahí en el mundo judío, en esa provincia romana que es la Judea y ese tetrarcado que es la Galilea. Y entonces viene ese episodio que es la crucifixión de Cristo.
Y realmente pues todo este rompecabezas dependió siempre de unas fuentes literarias, de unos textos que sí compaginaban dos versiones, la versión oficial y de pronto sesgada de los evangelios con la versión no cristiana de una especie de testigo distante que es el historiador Flavio Josefo, que es contemporáneo de los evangelistas o del momento en el que se están escribiendo los evangelios. Y la arqueología no decía mucho. Hasta 1961, cuando esta María Teresa Fortuna, ahí en Cesarea Marítima, encontró una piedra caliza que estaba en una grada y ella vio que había una inscripción, pidió que la lavaran, nadie se había dado cuenta de que esa inscripción existía ni que fuera importante y descubrió en esa inscripción una especie de exaltación del emperador Tiberio, que es el hijo adoptivo de Octavio o de Augusto, que es el que ha fundado Augusto Cesarea Marítima. Y entonces había en esta piedra, que les digo, un bloque de piedra caliza amarilla, había una inscripción al emperador Tiberio, hijo adoptivo de Augusto, y que a partir del año 14 después de Cristo o de la era común va a reemplazar a su padre adoptivo y va a ser emperador por muchos años. Entonces la inscripción decía Tiberio, algo con respecto a su divinidad, pero aparece otro nombre allí, que es el de un señor que se llama Poncio Pilato o Poncio Pilatos. Resulta que el nombre de Poncio Pilatos es uno de los más importantes de la historia de la humanidad, aparece hasta en el credo y no sabíamos nada de él más allá de lo que nos cuentan los evangelios en la confrontación esa entre Jesús y el Imperio Romano cuando lo llevan allí sus enemigos en el mundo judío, que lo consideran un blasfemo y que lo consideran un criminal, y a Pilatos le toca juzgarlo y finalmente lo juzga y lo somete al suplicio de la cruz. Entonces sabíamos de Pilatos por los evangelios y también porque aparece tanto en los textos de Flavio Josefo y de Filón de Alejandría, un magnífico filósofo que lee a Platón, que lee a Aristóteles, y ahí en esos textos de ambos escritores judíos, Pilatos aparece como un delegado de Roma. El título real era prefecto, una especie de gobernador y encargado del poder civil y militar de la mano de los romanos en el mundo judío. Y en la visión judía de Flavio Josefo y de Filón de Alejandría, Pilatos es considerado un corrupto, atrabiliario, autoritario, que obviamente reprime a los judíos. Primero, porque es un momento de agitación política y de grandes movimientos independentistas que generan incidentes de orden público. Entre ellos, el cristianismo, que entró ahí en esa colada. Pero también se habla de que Pilatos, pues lo que quería era exaltar y glorificar la tradición romana. Entonces va al templo de Jerusalén y ahí pone unas insignias del emperador romano. Y todo eso que se cuenta en esas fuentes, pues contribuye a la insatisfacción y a esa especie de resentimiento popular que va a desembocar finalmente en la guerra entre los judíos y los romanos desde el año 60 de nuestra era. Pero un poco antes de eso, pues ha ocurrido el surgimiento y la irrupción del cristianismo. Y Pilatos aparece allí en los evangelios como una especie de juez neutral que está en favor de Jesús. Siempre muchos historiadores judíos han dicho por qué Pilatos aparece también en los evangelios. Claro, cuando se escriben los evangelios, la intención de quienes lo hacen es congraciarse con Roma y entonces plantean o pintan una imagen favorable de este personaje y en cambio los judíos son los culpables de el sacrificio de Cristo, porque esos cristianos de la primera hora que están escribiendo los evangelios ya están enfrentados de lleno con el judaísmo. Es una guerra a muerte que ha empezado en los días mismos de la prédica de Cristo. Pero sobre Pilatos no sabíamos nada más. Pues resulta que esta piedra
que encuentra María Teresa Fortuna Canivet es la prueba científica o sobre todo arqueológica de que existió este personaje que fue prefecto de la Judea entre el año 26 después de Cristo y el año 36 después de Cristo. En el año 36 después de Cristo llega un nuevo gobernador a Siria, del cual dependía el prefecto de Judea, y llama a Pilatos, un gobernador que se llama Vitelio, padre del emperador que va a llevar ese mismo apellido, ese mismo nombre. Entonces lo llama y le dice: usted tiene muchas acusaciones, los judíos no lo quieren. Y entonces Pilatos se devuelve a Roma y llega en el año 37 a defenderse ante el emperador, pero en ese momento el emperador, que es Tiberio, muere y entra uno nuevo, hijo adoptivo de Tiberio, que es Calígula, y Calígula pues ya es otra historia, y es él quien termina defenestrando a Pilatos y desaparece de las huellas del pasado. Sabemos cosas de él por textos apócrifos en la tradición cristiana, en la que incluso se llega a decir que Pilatos se convierte al cristianismo. Hay un pequeño libro en un evangelio apócrifo que es Los Actos de Pilatos, los Acta Pilati, que dice que él descubrió que Jesús era el Hijo de Dios y que se ha convertido en secreto al cristianismo, y entonces oficia un poco como el benefactor que quiso ser en su pretorio cuando lo llevaron a Cristo, a Jesús, a que lo juzgara el Imperio Romano según sus leyes, para que el castigo fuera mucho más aleccionador, que era el castigo de la cruz. Los judíos sí tenían la potestad de administrar la pena capital, el castigo de la muerte, pero era con lapidación. En cambio, los romanos tenían un castigo mucho más severo, que era el de la crucifixión, que tenía un valor simbólico distinto porque era el escarmiento. Decirle a la gente que no hiciera eso que había hecho el crucificado. Entonces, gracias a María Teresa Fortuna Canivet, que era el apellido de su marido, descubrimos o conocimos la existencia real y arqueológica de Poncio Pilatos. Ese descubrimiento no se lo asignaron a ella, sino a un hombre, al conductor de esas excavaciones en 1961 en Israel, que era un profesor de apellido Farba. Pero solo con el tiempo hemos venido a saber que fue ella, con tenacidad, la que se esmeró en pulir y limpiar esa piedra, como la lámpara de Aladino, que nos reveló el nombre de un personaje que ya conocíamos, del que sabíamos mucho y no sabíamos nada: Poncio Pilatos. De todo esto quería que habláramos hoy en este homenaje a la arqueología y sobre todo a una heroína suya, María Teresa Fortuna. Que su apellido nos guíe siempre para hablar de estas cosas en Calamares en su tinta. Ustedes saben que es radio, podcast y video podcast. Hasta la próxima, un abrazo.